tengo que ponerme a vender mi negocio a través de redes sociales y eso creo que significa que tengo que mostrarme como que soy un experto en el producto. Y el problema es que yo no soy un experto en el producto y realmente yo no sería genuina conmigo misma si me hago pasar por alguien que no soy. Así que mejor no promociono mi negocio por redes sociales. ¿Esto te suena? Si vienes de un campo de marketing en red en el cual el producto es una cosa que pueda ser complicada, que pueda requerir un poco de experiencia, posiblemente te has encontrado que líderes de tiempo anterior, de años anteriores, han tenido redes en las que han estado hablando como que mucho del producto y puede ser que tú pienses que no puedes lanzarte en las redes si no estás hablando del producto con convicción. Te pongo en contexto, para el que no me conozca, me llamo Tisha Clemets, llevo con un canal de YouTube sobre el producto, aceites esenciales en este caso, desde enero de 2017 y tengo el canal más grande de aceites esenciales en español, son 73.000 suscriptores. A raíz de eso, muchísima gente de mi equipo, gente de mi empresa, me ha venido con el mismo mensaje. Si no soy experto en los aceites esenciales, si no yo soy algo así como un médico, no voy a poder salir adelante en las redes porque hay que ser experto en el producto. Te quiero presentar la idea de que eso no es para nada cierto, realmente a día de hoy no es lo más recomendable tampoco. Porque para empezar, no puedes mostrarte como lo que no eres. Y si tú pretendes convertirte en una enciclopedia con patas, no es duplicable. Y una cosa que nos dice Eric Worre, que es figura de renombre y autoridad en el marketing en red a nivel mundial, es que si lo que haces no es duplicable, no funciona. Y si bien hay gente que vende aceites esenciales que son médicos, que son terapeutas, aromaterapeutas, o bueno, yo soy coach de salud integrativa, ese no es un requerimiento para ser un buen profesional del marketing en red. Lo que hacemos en marketing en red es empoderar a personas para que puedan trabajar sencillamente y poderlo duplicar. Entonces, es mucho más eficaz que tú tengas un canal en el que, bueno, cuando digo canal, puede ser de YouTube, puede ser un Instagram, estoy aquí conectada en las dos al mismo tiempo, en el que estés hablando de lo que a ti te interesa, rasgos que se supone que deberían tener también ese cliente ideal con el que tú quieres hablar. Y a raíz de la conversación que se forme por esos puntos de interés, puedes luego iniciar una conversación sobre marketing en red. Por ponerte un ejemplo primero, que es un ejemplo real, pero para que veas lo extremista que puede ser este concepto, basado en la técnica de que manejes como red social un grupo de gente en Facebook y por la gente que entra a ese grupo, tu grupo, luego los prospectes. Conozco el caso de un señor que dijo, a ver, me gustan las mujeres y me gustan las lámparas. Así que montó un grupo de Facebook en el que había fotos de mujeres posando al lado de una lámpara. O sea, la cosa más loca que te puedas imaginar, porque ya me dirás, ¿y a quién le gusta eso? Pues había como 60.000 personas en ese grupo. Y este hombre pudo hacer un negocio de marketing en red, iniciando conversaciones con gente que, por cierto, también le gustaban las mujeres y las lámparas. Para que veas que esto puede, o sea, puede ser realmente cualquier tema que te salga de la imaginación. Y de hecho yo, en mi Instagram principal, he estado experimentando un poquito, preguntando, ok, me ha puesto a interesarme por la técnica curly, de tener el pelo rizado. ¿A quién le interesa eso? Pues hay un montón de gente del grupo que me ha dicho, sí, sí, me encantaría saber del tema. Otro tema que me interesa es la dieta keto. Dieta sin azúcar, dieta baja en calorías, perdón, baja en calorías no, baja en carbohidratos. Y es un tema que me interesa mucho y lo he estudiado bastante. ¿Soy una experta? No, pero he leído mucho del tema y tengo opiniones al respecto. Ha habido un montón de gente que me ha dicho, oh, sí, qué tema tan interesante, cuéntame de eso. Si lo que voy a hacer ahora es estar poniendo más contenidos que no están hablando específicamente del producto que vende mi empresa, ¿ok? Pero sí de un tema afín, el tema de salud, de alimentación. Está afín al tipo de personas que luego van a querer comprar los suplementos, van a querer comprar pues, los aceites esenciales, van a querer comprar esa clase de productos que tenemos en... Perdón, me entraba una llamada. Que van a querer comprar esa clase de productos que tenemos después en la empresa, ¿ok? Entonces, que sepas que no es obligatorio que tú seas un experto en el producto que estás vendiendo, a efectos de hablar de ello en tus redes. Ahora, también ten en cuenta que cuando tienes, digamos, entablas conversación con una persona por un tema que tenéis en común,
Por ejemplo, cuidar tus rizos, bailar salsa, preparar cocina vegetariana o lo que sea, o crianza de los niños, o atender a los perros, o cultivar pajaritos, o sea, crianza de pajaritos, lo que se te ocurra a ti que sea tu tema. Iniciáis una conversación y ahí entra a colación, ¿quieres saber más sobre lo que yo estoy haciendo a propósito de? Y ahí enganchas, pues, si tienes un producto que es enfocado en la salud, como puedan ser suplementos, aceites esenciales o cualquier otra cosa que ayude a la salud. Y preguntarle a la persona si quiere saber más sobre ese tipo de enfoque, sobre ese tipo de forma de solucionar, especialmente si te han dicho que tienen alguna clase de problema relacionada con la lista de cosas que tú sabes que puedes ayudar con tu producto. O sea, la persona te plantea, ay, es que estoy durmiendo muy mal. Y dices, tengo una solución con respecto a dormir, ¿quieres que hablemos? Entonces, sería un poco ese hilo de conversación. Y en ese paso es ahí cuando le haces la pregunta y lo metes a ver tu presentación, le cuentas más sobre lo que tú estás haciendo. Y ahí me dirás, no, pero es que ahí sí que tengo que ser experto, porque ¿cómo le voy a poder vender el producto si no soy experto? Bueno, la idea es que no te presentas como un experto, te presentas como un usuario más avanzado que esa otra persona. De tu producto, de esa cosa específica, tú ya tienes una experiencia porque lo estás usando, has aprendido algo y quieres que no estés por lo menos un nivel por encima de la persona que no tiene ni idea. Y volviendo al ejemplo de aceites esenciales, que sé que la mayoría de mi público maneja aceites esenciales, hay gente que yo hablo por la calle y me dice, ¿y eso qué es? No tengo ni idea de lo que es un aceite esencial. ¿Me estás hablando de aceites para la ensalada? ¿Aceite de oliva? Aceites, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no tienen nada de idea. Y hay gente que piensa, oh, es que como yo estoy tan metido en este mundillo, me creo que todo en las redes habla de eso y que todo el mundo lo conoce. Pues no, es un nicho. Y la persona media con la que hables posiblemente no tiene ni idea. Y si las coges en un nivel cero, tú estás por lo menos en el nivel uno, o sea, ya has visto un poquito de información, has aprendido algo, estás usando el producto, ya tienes algo para compartir, estás en un nivel por encima de esa persona y el punto que tenemos que hacer en marketing en red es extender la mano a esta persona que está en el nivel cero y llevarla al nivel uno y señalarle los recursos de formación. Mira, si quieres aprender más de eso, lo tienes ahí, está en esa página web, está en aquel libro, mírate esa charla pregrabada. No hace falta que tú tengas todas las respuestas. Y no hace falta que tú seas un experto de nivel 10 cuando estás ayudando a alguien que está en el nivel 0. Con que tú estés en el nivel, incluso en el 1, ya puedes avanzarlo un pasito. Si estás en el 2 o en el 3, pues tanto mejor. Y probablemente estás por lo menos en el 2 o en el 3 cuando te estás poniendo a compartir. Entonces, no te agobies con eso y tampoco piensas que tu red tiene que estar basada en información sobre el producto. Porque si lo que quisieran es ver un catálogo publicitario, para eso tienen la página de la empresa, que ya lo dice, ¿no? El punto es qué haces tú, cómo lo incorporas tú en tu vida y de qué otros temas podemos entablar conversación, que no tiene que ser estrictamente del producto en sí, ¿ok? Esta es una de las cosas de las que enseño en mi curso en Empodérate Online y si quieres saber más sobre lo que hago, te invitaría a ver el webinar gratuito. Lo tienes en tisha.tv/webinar y ahí podrás pues aprender algunas de las claves de lo que tendrías que estar haciendo con tus redes. Te invito en cualquier caso a seguirme ya sea por YouTube, suscribirte, seguirme por el Instagram y si estás conectado a mis emails, tanto mejor, en tisha.tv/email. También puedes, voy a poner aquí, tisha.tv/email, puedes suscribirte a mis emails y estar viendo la información que voy mandando. Te lo digo porque voy a sacar un reto de 3 días en septiembre que va a estar estupendo para ayudarte a pegar un empujoncito con tus redes. Va a ser súper gratis. Durante septiembre, mucho valor a lo largo de 3 días. Así que véteme suscribiendo a los emails. La fecha, no tengo la fecha exacta, creo que lo empezamos aquí mi calendario de septiembre. Lo vamos a empezar en principio probablemente el martes 13 o miércoles 14. Así que no quiero que te lo pierdas, asegúrate de haberte suscrito a mis emails. Cuando vayas a tisha.tv/email vas a poder elegir si te interesan los de los aceites esenciales y salud o los de negocio. Así que marca los del negocio y así te podré estar avisando cuando saque este nuevo programa gratuito que voy a estar haciendo en septiembre. Espero que te resulte útil e interesante. Y voy a ver aquí, a ver si tenemos, me pareció ver algo de entrar. ¿Ok?
Pues gracias a todos los que estáis conectados, gracias por seguirme por aquí, va a salir muchos más contenidos próximamente y espero que te puedas unir al pequeño reto de septiembre, va a estar súper interesante. Tan pronto tenga preparado el link y la presentación, pues ya lo pasaré por las redes y por email, por supuesto. Que ese es otro tema del que voy a estar hablando. Email es una buena forma de comunicación para que no se te pierda el mensaje por las redes. Fin de la emisión por aquí. Si estás en YouTube, me puedes seguir también por Instagram, suscríbete a mis emails y por supuesto al canal de YouTube. Hasta la próxima.